Ana de las Tejas Verdes. Bewahre deine Welt, in der ein Traum viel mehr als jede Wahrheit zählt. Anne, Anne, lasst uns Freunde sein. Ana funda el Club de la Fantasía. Los niños de Avonlea tardaron unas cuantas semanas en recuperar la calma. Aún seguían emocionados por el éxito de su representación teatral navideña. A Anna Shirley la escuela ya no le parecía tan interesante. ¿A quién le importan las matemáticas cuando le gusta mucho más expresar sus sentimientos del corazón? La vida nunca podrá ser como entonces, pero ¿verdad que sería maravilloso que volvieran aquellos días? Diana comprendía perfectamente cómo se sentía Ana y compartía su hastío. Les costaba adaptarse a la rutina diaria. Ya no había ensayos por la tarde, solo deberes. Diana, estoy triste. Tal vez sea cuestión de tiempo y un día pueda olvidarlo. Las representaciones son preciosas, pero al recordarlas te invade la nostalgia. Tal vez por eso a Marilla no le gusten. Marilla es una mujer sensata y juiciosa. Todas esas cosas le parecen tonterías. Debe ser una gran ventaja ser tan sensata y juiciosa. Pero es que la gente sensata y juiciosa como Marilla es tan poco romántica. La señora Linde dice que el romanticismo no tiene por qué ser malo necesariamente. Pero hay que saber ponerle freno y dosificarlo, porque con desconocimiento puede resultar peligroso. No se puede siempre dar rienda suelta a los sentimientos. Tienes razón. En este momento me gustaría poder hacerme mayor de repente y adquirir la sensatez y la cordura de los adultos, pero tal vez sea solamente por el cansancio. Ayer me fue imposible conciliar el sueño, Diana. Toda la noche la pasé despierta. El recuerdo del concierto venía a mi mente una y otra vez sin poderlo evitar. Aunque algo o alguien esté ausente, nos queda el recuerdo. Sí, y eso es algo maravilloso. ¿Quieres irte ya? No. Sin embargo, a medida que la representación teatral iba quedando atrás en el tiempo, más profundamente caía en el olvido. Había cosas más divertidas que hacer que lamentar el pasado. La señorita Stacy supo hacer que el colegio cobrara entusiasmo por ideas nuevas. A pesar de ello, algunos detalles no se olvidaron con tanta rapidez. Kitty Andrews y Emma White habían discutido tan porfiadamente por el reparto de asientos en el teatro que su estrecha amistad, la cual había durado 3 años, finalmente naufragó. Josie Pye y Julia Bell, por su parte, no se hablaron durante más de 4 meses, porque Josie Pye le había dicho a Betty Wright que cuando Julia Bell se inclinó ante el público para hacer la reverencia, parecía una gallina que acababa de poner un huevo. Se formaron 2 grupos, los que estaban a favor de Sloane y los que estaban del lado de Bell, porque los de Bell pensaban que los Sloane habían intentado hacer sombra a los Bell y eso no podían consentirlo. Las relaciones diplomáticas entre ambos bandos quedaron interrumpidas. Imperaba la Guerra Fría entre los Sloane y los Bell. Además, Charlie Sloane se enfrentó a Moody Spurgeon Macpherson poniéndole automáticamente fuera de combate de un certero derechazo. Y todo porque Maddie había dicho que Anna Shirley era una presumida y que no había recitado tan bien como ella pretendía. Ella, la hermana pequeña de Moody Spurgeon, rompió su amistad con Anna después del incidente, ignorándole por completo durante todo el invierno. Pero aparte de estas pequeñas divergencias, la actividad escolar seguía su curso con normalidad. La señorita Stacy no tenía razón para quejarse de sus alumnos. Así transcurrieron las semanas de invierno sin mayores incidentes. Fue un invierno extraordinariamente suave. Nevaba tan poco que Ana y Diana podían ir al colegio casi todos los días atravesando el sendero de los abedules. Ha dicho que hay que prestar atención con todos los sentidos.
Solo así se llega a comprender lo que el invierno puede decirnos. Es verdad. La señorita Stacy había anunciado a sus alumnos que pronto iba a ponerles un examen de redacción, cuyo tema sería un paseo invernal por el bosque y los campos. ¡Mira, huellas! Vamos a seguirlas. Sí. Parecen de un conejo. Sí. Son recientes. Eso quiere decir que acaba de pasar por aquí. Ya tengo 13 años, Diana. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Lo había olvidado. Estarás muy enfadada, ¿verdad? No lo estoy. Dentro de 2 años cumpliré los 15 y seré ya una mujer. ¿Te das cuenta, Diana? Podré hablar como una dama y nadie se reirá de mí cuando utilice palabras grandilocuentes. ¿Sabes? Me cuesta hacerme a la idea de que me faltan solo 2 años para hacerme mayor. Esta mañana al despertar tenía la sensación de que todo sería diferente. Tú cumpliste los 13 hace un mes, así que supongo que estás acostumbrada. Para ti no es una novedad, no puedes sentir lo mismo. Para mí es a partir de ahora cuando la vida empieza a ser realmente interesante. Ruby Gillis dice que el día que cumpla 15 años tendrá su primer pretendiente. ¿Un pretendiente? Ruby Gillis parece no pensar en otra cosa. Cada vez que algún chico enamorado escribe su nombre junto al suyo dentro de un corazón, Ruby Gillis se hace la ofendida. Pero en el fondo le encanta. Y a ti te encanta chismorrear. Sí, la señorita Stacy dice que no hay que hablar mal de los demás. Pero con ciertas personas no lo puedo remediar, me sale del alma. Con Josie Pye, por ejemplo, si tengo que hablar de ella, no se me ocurre nada positivo que decir, de manera que prefiero reservarme mi opinión y no hacer ningún comentario. Pues de vez en cuando lo haces sin darte cuenta. Oh, es verdad. A mí me gustaría poder ser como la señora Allan. Ella es perfecta. Y lo mismo opina su marido, el señor Allan. ¿Sabes qué dijo un día la señora Linde? Que el señor Allan besa el suelo que pisa su esposa. La quiere con toda el alma. Siente adoración por ella. La señora Linde dice que el señor Allan, como hombre de iglesia, debería dominar esa pasión tan efusiva y que no está bien que un religioso conciba tanto amor hacia un mortal, aunque sea su propia esposa. Pero el señor Allan también es un ser humano, y todo humano tiene pequeñas flaquezas, pecados en los que cae más fácilmente que en otros. El mío es que paso mucho tiempo abstraída imaginando. También desatiendo mis obligaciones y sabiendo lo que eso irrita a Marilla, no hago nada por evitarlo. Pero ahora que ya tengo 13 años, iré enmendándome. Dentro de 4 años podrás también recogerte el pelo, ¿no te gustaría? Alice Bell lo lleva recogido. Sí, solo tiene 16 años. Alice Bell puede hacer lo que quiera. Yo esperaré hasta los 17. Sinceramente, si yo tuviera una nariz torcida y amorfa como la que tiene Alice Bell, nunca me... ¡Oh! Por Dios, ¿qué estoy diciendo? Lo he hecho otra vez. He vuelto a hablar mal de un semejante. Y además he comparado la nariz de Alice Bell con la mía. Y eso es engreimiento y vanidad. Ana. Creo que pienso demasiado en mi nariz. Sobre todo desde que me dedicaron aquel piropo por ella. Porque no me gustaría tenerla amorfa y torcida. Tienes una nariz muy bonita. ¡Oh, mira, un conejo! ¿Serían suyas aquellas huellas que hemos encontrado hace un momento? No lo sé. ¿Eran suyas las huellas que hemos visto, señor conejo? ¡Eh! Pobrecillo, cómo corre. Debo haberle asustado. Sí. Qué bonitos son los conejos, ¿verdad? Sí. Si estás buscando un tema para tu redacción sobre el bosque, podrías hablar de ellos. También viven en él. Me encanta el bosque en invierno. Parece dormir. Y soñar. Exacto. Mira, Ana, ¿has visto eso? Gracias por haberme sugerido un tema para mi redacción. No se me ocurría ninguna idea. Pero lo peor es tener que entregarlo el lunes. Tenemos muy poco tiempo. Y encima todo lo que escribamos ha de ser de nuestra cosecha. La señorita Stacy es demasiado exigente. No te preocupes, Diana, es muy fácil. Para ti sí, tú tienes imaginación. Pero la imaginación es un don. Dime, Ana, ¿qué harías tú si hubieras nacido sin esa habilidad natural? Supongo que tú ya tendrás hecha tu redacción, ¿verdad? Acabé de escribirla el lunes por la noche, poco antes de acostarme. Se titula Historia de una rival celosa o unidos más allá de la muerte. ¿Te gusta? Es como una de esas novelas románticas. Se la leí a Marilla y le pareció una estupidez. A Matthew, en cambio, le entusiasmó.
Y ese fue su final. ¿Te ha gustado, Matthew? Mucho. Matthew estuvo siguiendo el relato con muchísimo interés. Le conmovió. Y es lógico que se conmoviera porque es una historia muy triste y llena de dramatismo. ¿Quieres oírla? Bien, pero te advierto que es muy triste. Hasta yo misma lloré mientras la escribía. Las protagonistas son dos bellas damas. Dos damas llamadas Cordelia Montmorency y Geraldine Montgomery. Cordelia Montmorency tenía una hermosa tez morena y sus ojos eran color azabache. Geraldine era muy rubia. Sus cabellos eran finos hilos de oro, su porte majestuoso. Y sus ojos de un bellísimo tono púrpura. Yo nunca he visto a nadie con ojos de color púrpura, Ana. Creo que yo tampoco, pero así es como la imagino. Porque eso es lo que hace especial a Geraldine. Geraldine tenía además la piel blanca como una azucena, parecía una muñeca de porcelana. Eso está muy bien, pero ¿vas a contarme qué les pasó a ella y a Cordelia? Ana. Ana. ¿Hasta cuándo piensas quedarte ahí? Entra en casa si no quieres agarrar un resfriado. Debo irme. Mañana te contaré el resto de la historia. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos veremos mañana! Geraldine y Cordelia. La historia de dos hermosas damas. ¿Qué destino les aguardará? Geraldine y Cordelia eran vecinas e íntimas amigas desde niñas. Transcurrieron los años y sus lazos de amistad se fueron estrechando con la misma fuerza que florecía su belleza y encantos. Un día de primavera llegó hasta el pueblo un apuesto y elegante caballero. Se llamaba Bertrand de Bise. Al ver a Geraldine quedó prendado de ella al instante. Una tarde que habían salido juntos, el caballo del joven galán se desbocó arrastrando el coche en el que se hallaba Geraldine. Bertrand de Bise acudió presuroso en auxilio de su amada. Bertrand de Bise logró salvar la vida de Geraldine y tuvo que caminar 3 millas con ella en brazos hasta su casa porque el coche, al estrellarse, había quedado destrozado. Después de eso, Bertrand tenía que declararse y ahí me quedé atascada, porque en ese campo carezco totalmente de experiencia, de modo que pedí opinión a Ruby Gillis y le pregunté si sabía cómo se declaraba un hombre, porque supuse que teniendo 3 hermanas casadas, ella debía de ser toda una autoridad en la materia. Ruby Gillis me contó que ella estuvo escuchando a escondidas tras la puerta del salón el día que Malcolm Andrews se declaró a su hermana Susan. Malcolm le dijo a Susan que su padre le había dado la granja, que ahora él era el propietario y que tenía algo que ofrecerle. Y entonces le dijo: palomita mía, creo que va siendo hora de que nos casemos. ¿Qué te parece en septiembre? Y Susan le respondió: bueno, no sé, lo pensaré. Y en menos que canta un gallo, Susan y Malcolm ya estaban prometidos. Pero a mí esa declaración no me gustaba. Yo había pensado en algo más romántico, así que una vez más tuve que hacer uso de mi imaginación. Y entonces se me ocurrió una muy florida y poética. Bertrand de Bise arrodillado ante Geraldine. Aunque Ruby Gillis diga que es una cursilería y que ya no se estila. El parlamento de Geraldine, hasta que acepta el ofrecimiento, ocupa una página entera. Tuve que repetirlo 5 veces, pero modestamente creo que lo bordé y que es una verdadera obra maestra. Él le regala un anillo de diamantes para sellar su compromiso y un collar de rubíes que ciñe a su hermoso cuello. Finalmente, Bertrand propone a Geraldine que vayan de luna de miel a Europa. Pero pronto, su felicidad se verá ensombrecida por una oscura nube. Porque Cordelia estaba enamorada en secreto de Bertrand, y cuando Geraldine va a anunciarle su compromiso monta en cólera, sobre todo al contemplar el collar de rubíes y el anillo de diamantes. Y todo el afecto que sentía hacia ella se vuelve odio y rencor, y se promete a sí misma hacer todo lo que esté a su alcance para impedir que Geraldine y Bertrand se casen y sean felices. Pero ella oculta sus propósitos y finge seguir siendo tan amiga de Geraldine como lo había sido hasta entonces. Un día estaban los dos enamorados en un puente bajo el cual corría un caudaloso y turbulento arroyo. Cordelia, que los ve, se acerca sigilosamente y entonces...
suelta una burlona y cruel carcajada y luego se lanza sobre Geraldine. Y de un empujón la tira al arroyo. Cordelia entonces sale huyendo, pero Bertrand no va tras ella. Antes ha de acudir a rescatar a su amada que está en peligro. Yo te salvaré, no te dejaré morir. Resiste, Geraldine, resiste, amor mío. Pero ay, pobre Bertrand. Había olvidado que no sabía nadar. Se pierde bajo las aguas del arroyo y perece abrazado a su prometida. Los cuerpos sin vida de los amantes son hallados en un recodo arroyo abajo. Los entierran juntos en medio de hermosas honras fúnebres. Un funeral es un final mucho más romántico que una boda. ¿Y qué le pasa a Cordelia? Cordelia, atormentada por el remordimiento, se quita la vida en el mismo arroyo donde llevó a cabo su venganza. Y así termina la triste historia de los amantes y de la rival celosa. Ana, es una historia maravillosa. No me explico de dónde sacas la inspiración para escribir esos relatos. Son estremecedores de verdad. Ana, me gustaría tener una imaginación como la tuya y poder escribir bonitas historias. Tú también puedes hacerlo, pero la imaginación y la fantasía hay que cultivarlas. Se me ha ocurrido una idea genial, Diana. Podemos hacer un club para intercambiar relatos e historias y aprender unas de otras. El Club de la Fantasía, ¿qué te parece? De esa manera encontrarás una fuente de inspiración y podrás escribir tus propias historias. Y así fue como nació el Club de la Fantasía. Pequeño en principio, pues Ana y Diana eran las únicas integrantes. Pero pronto se amplió con la incorporación de Jane Andrews, Ruby Gillis y otras jóvenes promesas deseosas de cultivar su imaginación. Los varones, por supuesto, quedaban excluidos. Aunque Ruby Gillis opinaba que la admisión de estos podía ser un emocionante aliciente, pero Ruby tuvo que desistir. El Club de la Fantasía era solo para damas. De verdad, Marilla, es muy interesante. Cada niña tiene que leer lo que haya escrito en voz alta. Después tenemos que comentarlo en común. Todas las obras se guardan como algo sagrado. Deben quedar para la posteridad. Pero las firmamos con un seudónimo. ¿Sabéis cuál es el mío? Rosamond Montmorency. Tenía entendido que era Cordelia Fitzgerald. No, Marilla, eso era antes. Me lo he cambiado. Rosamond es mucho más bonito. Todas las niñas lo hacen muy bien. Bueno, todas menos Ruby Gillis. Su principal fallo es el exceso de sentimentalismo. Debe poner menos pasión cuando escribe. Jane es menos apasionada, porque tiene más sentido del ridículo. Diana es la de las muertes y los crímenes. Dice que llega un momento en que no sabe qué hacer con los personajes y que por eso los mata. Casi siempre tengo que darles ideas para escribir, porque a ellas no se les ocurre nada. Por mucho que intentes convencerme, ese asunto del club me parece una gran estupidez. En vez de llenaros la cabeza de pájaros, mejor sería que os concentrarais más en vuestros estudios o en algo constructivo. Pero, Marilla, siempre intentamos incluir una enseñanza moral en todas las historias que escribimos. En todas ellas, las personas buenas se ven recompensadas y las malas reciben su justo y merecido castigo. Dime, ¿no crees que eso es hacer algo constructivo? El señor Alan dice que para que una historia sea buena debe tener moraleja. El otro día estuve en casa del señor y la señora Alan y me dejaron leerles una de mis historias. Era una historia con moraleja, como las que le gustan al ministro, solo que se reían a destiempo. Reían cuando se suponía tenían que llorar. Jane y Ruby casi siempre lloran en los capítulos más emocionantes. Diana mandó una carta a su tía Josephine en la que le hablaba de nuestro club. Su tía contestó a su carta y le pidió que le enviáramos alguna de nuestras historias.
Así que hicimos una selección y le enviamos las 4 mejores. La señorita Josephine Barry le envió una carta de contestación en la que aseguraba que no había leído nunca algo tan divertido. Todas nos quedamos un poco perplejas, porque las 4 historias eran muy tristes y casi todos los personajes morían. Pero a pesar de todo nos alegró saber que al menos le habían gustado. Porque eso demuestra que nuestro club hace algo provechoso. La señora Allan dice que ese es el objetivo que debe prevalecer siempre en todos nuestros actos. Ser útiles a los demás, hagamos lo que hagamos. Cuando sea mayor, quiero ser como la señora Allan. Admiro tanto a la señora Allan. ¿Crees que podré parecerme a ella algún día? No creo que ella haya sido nunca tan insensata y dejada. ¿No? No, pero la verdad es que la señora Allan tampoco ha sido durante toda su vida tan buena como lo es ahora. Algo me dijo. Tengo entendido que de niña era un diablillo. Siempre estaba maquinando alguna travesura. Constantemente andaba metida en líos y en cuanto salía de uno volvía a las andadas. No te imaginas cuánto me alegré cuando supe eso. Oh, Marilla, acabo de darme cuenta de que he dicho una barbaridad. Si no está bien alegrarse de las cosas malas que ha hecho uno mismo, tampoco está bien alegrarse de las cosas malas que han hecho otras personas, ¿no es cierto? La señora Linde suele decir que ella se lleva un gran disgusto cada vez que alguien comete una maldad. Que no importa que la acción sea más o menos grave ni quién sea el autor. Una vez oyó decir a un pastor de la iglesia que de niño robó una tarta de fresas a su tía de la despensa. Desde ese momento perdió todo el respeto que sentía hacia él. Creo que la señora Linde fue injusta con ese hombre. Al menos tuvo la honradez de admitirlo. Imagínate los reconfortados que se sentirían muchos niños que hacen diabluras y luego lo sienten tanto. Tampoco ellos son perfectos. Cuánto les alegraría saber que esas pequeñas faltas no se tienen en cuenta. Que hasta los religiosos las han cometido. Está bien, Ana, ya has pronunciado tu discurso. ¿Por qué no sigues fregando? ¿Qué es lo que tendrías que estar haciendo ahora? Hace rato que deberías haber lavado esos platos y no has hecho otra cosa más que hablar, hablar y hablar. No hables tanto y trabaja más. Oye, Marilla, ¿qué pasaría si Charlie Sloane Ana, inténtalo al menos. Intenta estar en silencio, aunque sea por una vez, ¿de acuerdo? Marilla no lo tenía fácil con Ana. Constantemente se le ocurrían ideas que la hacían sentirse emocionada, pero esta vez fue demasiado lejos. Ana intentó cambiar el color de su pelo. Por desgracia, el resultado fue descorazonador. Pero eso lo veréis en el próximo capítulo. Anne, 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 der Wind singt dir ein Lied und wünscht dir alles Glück, das es auf Erden gibt. Schenkt dir der Blütenduft der Glockenblume.